Tal vez nunca te hayas detenido a sentir lo que el dinero representa dentro de ti. Tal vez sea solo un número en el estado de cuenta, una factura que no cuadra o un sueño que aún no se ha realizado. Pero, ¿y si hubiera algo más? Algo que habita detrás de la relación visible. Algo que vibra en silencio cada vez que piensas en dinero. ¿Qué siente tu cuerpo cuando escucha la palabra dinero? ¿Se cierra? ¿Se contrae? ¿Siente miedo? ¿Culpa? ¿Inseguridad? ¿O acaso ya ni lo notas, porque te acostumbraste a vivir en ese campo invisible de tensión, como quien respira aire pesado sin darse cuenta de lo cansado que está? Bruce Lipton nos recuerda algo fundamental. Nuestras células no responden solo a nuestros genes, sino al ambiente en el que están inmersas. Un ambiente de miedo, de escasez, de ansiedad crónica, provoca que nuestras células entren en estado de defensa. Se encogen, dejan de crecer, interrumpen el flujo natural de la vida. Ahora piensa, si tu ambiente interno está marcado por la inseguridad financiera, aunque te digas a ti mismo que todo está bien, ¿qué están escuchando tus células? ¿Qué está transmitiendo tu campo energético? Puedes trabajar duro, ahorrar, planearte, pero si el ambiente vibracional que alimentas es de supervivencia, tu cuerpo y tu realidad seguirán cerrados al flujo de la prosperidad. Y por eso tantas personas, aun siendo muy esforzadas, viven en ciclos de escasez, porque, como dice Lipton, no es el código genético el que determina el resultado, sino el código emocional y energético en el que ese código se expresa. Y hay más. Joe Dispenza muestra que el cerebro humano, cuando está atrapado en patrones repetitivos de miedo y frustración, crea una química interna que mantiene al cuerpo adicto a ese estado. Es como si hubiera una neblina entre tú y el dinero, y esa neblina está hecha de memorias, de condicionamientos, de historias no resueltas. Cada vez que piensas, no va a funcionar, esto es difícil, no puedo salir del hoyo, tu cerebro refuerza esas rutas químicas, no por maldad, sino por repetición. Y entonces luchas con el dinero, te exiges, te frustras, y crees en lo más profundo que tal vez la abundancia no sea para ti. Pero, ¿y si el problema no fuera el dinero? ¿Y si el dinero no fuera el villano, sino un espejo? Un reflejo del campo que emites todos los días, sin darte cuenta. Cierra los ojos ahora. Imagina el dinero no como un papel, un objeto, una meta. Imagínalo como una energía viva, fluida, intuitiva, sensible a tu campo emocional. Como una semilla que solo crece en suelo fértil. Como un río que solo fluye donde hay espacio. Como una música que solo suena cuando hay sintonía. ¿Y si el dinero respondiera más a lo que sientes que a lo que haces? ¿Y si tu prosperidad no estuviera afuera, sino adentro, esperando un nuevo ambiente para florecer? De eso vamos a hablar en este video. De transformar el dinero de símbolo de miedo en símbolo de vida. De reprogramar no solo tus pensamientos, sino el campo vibracional que habitas. Porque cuando cambias por dentro, el mundo empieza a responder. Y el dinero comienza a fluir como parte natural de quien eres. Ahora respira profundo, siente, déjate llevar. El viaje apenas comienza. ¿Cuántas veces te has sorprendido pensando que el dinero es la raíz de tus preocupaciones? Tal vez ni siquiera lo notes, pero existe un enemigo silencioso que se instala dentro de nosotros. La creencia de que el dinero es un problema, de que trae peso, de que siempre falta. Desde pequeños aprendimos frases que se convirtieron en verdades invisibles. El dinero no crece en los árboles. Quien tiene mucho dinero no es feliz. El dinero corrompe. Palabras simples, repetidas tantas veces, que terminaron echando raíces en nuestro subconsciente. Bruce Lipton explica que hasta los 7 años de edad, nuestro cerebro funciona en un estado de hipnosis natural, absorbiendo información sin filtro. Eso significa que aquellas frases dichas sin intención, los comentarios que escuchamos de nuestros padres e incluso los silencios cargados de preocupación que sentimos en casa, se grabaron en nosotros como programas inconscientes. Y desde entonces actúan como guiones ocultos, moldeando la forma en que nos relacionamos con la prosperidad. Ese peso no se manifiesta solo en pensamientos, sino también en el cuerpo. ¿Cuántas veces has sentido un nudo en el pecho al pensar en pagar una cuenta? ¿O esa sensación de vacío en el estómago cuando el tema es el dinero? Eso no es solo ansiedad momentánea, es la neuroquímica del miedo financiero manifestándose. Joe Dispenza nos muestra que, cuando pensamos repetidamente en algo negativo, el cerebro produce sustancias químicas que refuerzan el mismo estado emocional. Así, el miedo al dinero crea aún más miedo, y la escasez mental genera todavía más escasez. Date cuenta de que, en ese ciclo, el dinero deja de ser solo una herramienta. Se convierte en un enemigo interno.
una sombra que nos acompaña, incluso cuando no hablamos de él en voz alta. Y lo más intrigante es que, muchas veces, creemos que el problema es la cantidad que tenemos o no tenemos, cuando, en realidad, el verdadero conflicto está en las creencias que cargamos desde la infancia. Si nuestras células, como explica Lipton, cierran sus membranas ante la amenaza, lo mismo sucede con nuestra mente frente a la inseguridad financiera. En vez de expansión, retracción. En vez de crecimiento, supervivencia. En vez de flujo, estancamiento. No es el dinero lo que nos atrapa, es la forma en que fuimos programados para verlo. Y aquí surge una pregunta que tal vez nunca te hayas hecho. Si esas creencias fueron programadas en ti, ¿será que también puedes reprogramarlas? Si el enemigo es interno, ¿no sería posible transformar esa sombra en luz? Tal vez el mayor error invisible no sea la falta de dinero, sino creer, sin darte cuenta, que está en tu contra. Imagina por un momento que tu vida es un campo invisible, emitiendo ondas que se expanden mucho más allá de lo que puedes ver. Joe Dispenza nos muestra que cada ser humano lleva consigo un campo electromagnético, constantemente emitido por el corazón y el cerebro. Ese campo no es una metáfora poética, es real, medible, e influye no solo en las personas a tu alrededor, sino también en las circunstancias que llegan a tu vida, incluyendo la forma en que el dinero fluye hacia ti. Cuando piensas en prosperidad pero por dentro vibras inseguridad, se genera un desajuste, una disonancia vibracional. Es como intentar sintonizar una estación de radio con la frecuencia equivocada. El sonido sale distorsionado, lleno de interferencias. La mente puede repetir frases positivas, pero si el corazón late con miedo, el universo percibe lo que sientes, no solo lo que dices, y el dinero, al ser una energía viva, responde a esa frecuencia. Tal vez por eso tantas personas afirman, hago de todo, pero nada cambia, porque no es la fuerza de la voluntad consciente lo que abre el flujo. Es la coherencia emocional. El dinero no responde a intenciones superficiales, sino al alineamiento entre pensamiento, emoción y creencia. Bruce Lipton nos recuerda que el entorno moldea a la célula. Si el entorno interno está impregnado de ansiedad, preocupación y desconfianza, no importa cuánto intentes racionalmente atraer prosperidad, el resultado será limitado, porque la vibración que estás transmitiendo es de escasez. En cambio, un entorno interno nutrido con confianza, gratitud y una sensación genuina de merecimiento, crea las condiciones para que la energía de la prosperidad fluya con naturalidad. Pregúntate, cuando piensas en dinero, ¿tu cuerpo se relaja o se tensa? ¿Tus emociones se expanden o se cierran? Porque el dinero, más que a cualquier palabra, es sensible a lo que vibras. Se acerca donde hay sintonía y se aleja donde hay conflicto interno. Así la prosperidad deja de ser una cuestión únicamente de esfuerzo externo y se convierte en el reflejo del campo que alimentas dentro de ti. El dinero no es el objetivo en sí, sino el espejo fiel de la frecuencia que mantienes en tu vida. Existe un punto casi invisible donde el deseo de prosperar se transforma en ansiedad. Es cuando, en silencio, empiezas a exigirte, ¿por qué aún no ha pasado? ¿Por qué está tardando tanto? ¿Qué más necesito hacer? Esa urgencia, que parece natural, esconde una trampa. Bruce Lipton explica que, cuando el organismo percibe una amenaza, las células inmediatamente entran en estado de defensa. Se cierran, dejan de crecer, interrumpen su plena vitalidad. La prisa financiera activa el mismo mecanismo. El corazón se acelera, la respiración se acorta. La mente crea escenarios de catástrofe. Por fuera puedes parecer confiado, pero por dentro tu cuerpo vibra inseguridad, y el campo que emites refleja exactamente esa contracción. La prosperidad no florece en un suelo de desesperación. El flujo se rompe cuando la ansiedad toma el control. Joe Dispenza nos recuerda que vivir constantemente en el futuro, ansioso por lo que aún no ha llegado, mantiene al cerebro atrapado en un ciclo de lucha y huida. Es como si cada pensamiento de prisa le dijera al cuerpo, algo está mal, algo falta, tenemos que correr. Pero ¿correr hacia dónde si lo que deseas no puede forzarse con el tiempo? Así, la ansiedad se convierte en una barrera invisible, no porque no merezcas prosperidad, sino porque el campo que sostienes es de escasez disfrazada de prisa. Reflexiona sobre esto. ¿Tu búsqueda de prosperidad nace de la confianza en que el flujo ya existe o del miedo de que nunca llegue? Esta pregunta es esencial, porque revela la raíz vibracional de tu relación con el dinero. La prosperidad no es velocidad, es coherencia. El campo del universo no responde a cronogramas humanos, sino a la frecuencia de la entrega. El dinero, como energía, se acerca a quien confía en el flujo y se aleja de quien intenta controlarlo. La trampa de la prisa no está en desear más, sino en creer que el tiempo del universo debe obedecer a tu reloj. Y cuando entiendes esto, comienzas a comprender que el secreto no es correr detrás, sino aprender a sostener el estado interno que permite que el flujo llegue. Vivimos en una sociedad que nos enseña a buscar el placer inmediato, un descuento relámpago, una compra por impulso, la expectativa de una ganancia rápida. Todo eso dispara picos de dopamina en el cerebro.
Este neurotransmisor nos da una sensación momentánea de placer, como una llama que brilla fuerte pero pronto se apaga. El problema es que esa búsqueda constante de estímulos rápidos debilita nuestra capacidad de sostener la frecuencia necesaria para la verdadera prosperidad. Joe Dispenza explica que el cerebro, cuando está condicionado a buscar recompensas rápidas, se acostumbra a vivir en ciclos de excitación y caída. Ese sube y baja emocional crea un campo inestable que impide la manifestación de resultados consistentes. No es que el placer sea malo, el desafío surge cuando se convierte en el motor central, en lugar de ser la consecuencia natural de un estado de abundancia. Piensa en el contraste. Por un lado, la dopamina que se agota rápidamente, dejando tras de sí vacío y ansiedad. Por otro, la coherencia emocional, que nace de la gratitud, la confianza y la paciencia. Mientras la dopamina alimenta expectativas mágicas y la prisa por resultados inmediatos, la coherencia construye una base sólida, capaz de sostener el flujo financiero a largo plazo. La neurociencia muestra que cuando asociamos el placer no solo al consumo, sino también al proceso de construir algo más grande, el cerebro crea nuevos circuitos. Pequeñas victorias, reconocidas y celebradas, liberan sustancias que refuerzan la sensación de realización. Es como regar una planta todos los días. La satisfacción no está solo en la flor que brotará, sino en la propia rutina de cuidado. Y aquí está el punto silencioso. Muchas personas creen que la prosperidad se resume en grandes logros, pero sin darse cuenta, se sabotean al buscar únicamente picos de dopamina. El verdadero secreto está en entrenar la mente para encontrar placer en ser constante, en alinear cada paso con el estado de abundancia, en sentir gratitud por el proceso tanto como por el resultado, porque la prosperidad no es un evento repentino, es una frecuencia. Y esa frecuencia se sostiene no corriendo detrás de recompensas rápidas, sino a través de la coherencia emocional que convierte cada momento en parte viva de la abundancia. El dinero muchas veces es tratado como algo rígido, limitado, estático. Pero ¿y si fuera como el agua? Fluido, sensible, siempre buscando caminos para circular. El agua que fluye se renueva, purifica y da vida. En cambio, el agua que se estanca se pudre, pierde vitalidad y se convierte en algo inerte. Así también sucede con el dinero. Cuando se retiene por miedo, se guarda con tensión o se usa de forma desconectada, pierde su esencia de movimiento. Bruce Lipton nos recuerda que la vida en todas sus formas depende del flujo. Una célula aislada, sin intercambio con su entorno, deja de desarrollarse. Del mismo modo, cuando el dinero queda aprisionado por creencias de escasez, el flujo de la prosperidad se interrumpe. No se trata de gastar sin conciencia, sino de permitir una circulación inteligente, donde cada movimiento financiero se conecte con la expansión y el propósito. Hay una diferencia profunda entre gastar para llenar un vacío y mover el dinero con una intención clara. Cuando la energía circula de forma alineada, no se trata de pérdida, sino de renovación. Es como el ciclo del agua que se evapora, se transforma en nube y regresa como lluvia para nutrir la tierra. El dinero, cuando se pone en movimiento con conciencia, vuelve en formas inesperadas, trayendo no solo retorno financiero, sino también bienestar, conexiones y oportunidades. Joe Dispenza afirma que nuestro campo electromagnético responde directamente a las emociones asociadas a nuestras acciones. Si movemos el dinero con miedo a perderlo, reforzamos en nuestro campo la vibración de la escasez. Pero si lo movemos con confianza y gratitud, ampliamos la frecuencia de la abundancia. El gesto puede ser pequeño, pero la energía que lo acompaña es lo que determina su impacto. El dinero, como el agua, no pertenece a nadie de manera definitiva. Circula, pasa, se renueva. La cuestión no es cuánto tienes ahora, sino cómo permites que fluya. Cuando comprendes esta metáfora, percibes que la prosperidad no es un almacén acumulado, sino un río en movimiento constante. Y cada vez que ese río encuentra un corazón abierto y coherente, no solo pasa, permanece, porque encuentra un suelo fértil para transformarse en vida. Muchas personas creen que basta con visualizar riqueza para que ésta se manifieste. Crean imágenes mentales, hacen listas de deseos, repiten frases afirmativas, pero en el silencio del corazón siguen vibrando miedo, escasez y duda. Neville Goddard nos advierte sobre esta verdad esencial. La imaginación es creadora, pero solo se convierte en realidad cuando está acompañada de la emoción correspondiente. El cerebro no distingue entre lo que es real y lo que es imaginado. Responde a las imágenes internas como si fueran experiencias verdaderas. Pero si la emoción que acompaña la visualización es de carencia, de ansiedad o de incredulidad, el campo que emites no es de abundancia, sino de falta. Así, la intención falla no porque la práctica de la imaginación no funcione, sino porque el corazón y la mente caminan en direcciones opuestas. Joe Dispenza explica que la clave está en la coherencia cardíaca. Cuando la respiración, la emoción y el pensamiento se alinean,
El corazón envía señales al cerebro que amplifican la energía del campo electromagnético. Esto significa que no basta con ver la imagen mental de la prosperidad. Es necesario sentir como si ya fuera real. Es la emoción la que sella la creación, no solo la idea. Piénsalo como una canción. Puedes tener la letra memorizada, pero si no sientes la melodía, la canción no vibra. Visualizar sin emoción es como cantar sin alma. Pero cuando la imagen mental se une a la emoción sincera de gratitud, confianza y merecimiento, la creación se vuelve inevitable. Esa es la sutileza que transforma la práctica en realidad. Imaginar no solo con los ojos de la mente, sino con la vibración del corazón, porque el universo responde a lo que eres en frecuencia, no solo a lo que deseas en pensamiento. Y cuando existe coherencia, la intención deja de ser un esfuerzo y se convierte en un reflejo natural de tu estado de ser. Bruce Lipton nos recuerda que la epigenética reveló una verdad transformadora. No somos prisioneros de nuestros genes, es el ambiente, interno y externo, el que define cómo se manifiesta la información genética. Esto significa que nuestras creencias y emociones actúan como interruptores que encienden o apagan potenciales dentro de nosotros. Si vivimos sumergidos en pensamientos de escasez, el cuerpo responde como si estuviera siempre en alerta. Pero si empezamos a cultivar creencias de confianza y abundancia, se abren nuevos caminos biológicos que permiten que nuestra realidad cambie de manera concreta. Desde la infancia absorbemos frases e ideas sobre el dinero que, sin darnos cuenta, se convirtieron en semillas invisibles. El dinero no es para gente como nosotros. Es necesario mucho sufrimiento para tener alguna recompensa. Quien tiene mucho siempre le quita a alguien. Esas semillas, plantadas en el suelo fértil de la inocencia infantil, germinaron y se convirtieron en raíces profundas. Y muchas veces, incluso en silencio, siguen determinando cuánto nos permitimos recibir y prosperar. Reprogramar no es borrar el pasado, sino elegir un nuevo cultivo. Piensa en un jardín. Si ha sido invadido por malas hierbas, no basta con plantar flores encima. Es necesario arrancar lo que impide el crecimiento saludable, preparar la tierra y nutrirla con cuidado. Lo mismo ocurre con nuestras creencias. Identificar las frases heredadas es como reconocer las malas hierbas. Sustituirlas por nuevas afirmaciones es plantar semillas diferentes y reforzarlas cada día en un estado de calma y presencia. Es como regar, nutrir y permitir que florezcan. Joe Dispenza nos recuerda que cuando repetimos una nueva verdad en estado meditativo, creamos nuevos circuitos neuronales. El cerebro aprende, el cuerpo lo siente, y poco a poco el antiguo programa pierde fuerza. La repetición consciente crea una nueva química interna que comienza a sostener el campo de abundancia. Este proceso no es mágico ni instantáneo, es orgánico, como el crecimiento de un árbol. Primero la raíz se fortalece en lo invisible, luego el tronco se eleva, y solo entonces aparecen las flores y los frutos. Pero cada paso es parte de una reprogramación que transforma la biología de la escasez en biología de la prosperidad. La pregunta que resuena es, si tu vida es un jardín, ¿qué semillas deseas ver florecer a partir de ahora? Hay una verdad que muchos ignoran. La prosperidad no comienza en el estado de cuenta del banco, sino en el estado de ser. Greg Braden nos muestra que el campo unificado del universo no responde a las palabras dichas de manera automática, sino al alineamiento profundo entre corazón y mente. No es la frase «quiero abundancia» la que genera transformación, sino la vibración de quien se ha convertido en abundante por dentro. Piensa en cómo te sientes cuando estás en gratitud genuina. En ese estado, algo cambia en tu cuerpo. La respiración se vuelve más suave, el corazón encuentra su ritmo, la mente se aquieta. Ese estado que parece pequeño es una señal inmensa para el campo cuántico. La frecuencia de la gratitud y de la expansión abre puertas que la lógica no puede explicar. Es como si el universo reconociera, aquí existe coherencia, aquí hay un espacio fértil para que la prosperidad florezca. Muchos creen que necesitan alcanzar un saldo específico para entonces sentirse prósperos, pero ese es el error que aprisiona. La prosperidad no es el resultado de una conquista externa, sino la causa que atrae las circunstancias. Cuando el estado interno cambia, lo externo se reorganiza. Por eso, incluso en tiempos desafiantes, algunas personas siguen atrayendo oportunidades, porque su vibración no está atada a lo que falta, sino a lo que ya existe dentro de ellas. Bruce Lipton refuerza que, así como las células prosperan en un ambiente nutritivo, nosotros prosperamos cuando creamos un ambiente interno de confianza y abundancia. No se trata de negar la realidad, sino de nutrir un campo que sostenga el crecimiento incluso frente a los desafíos. La biología responde a la energía que emitimos, y la energía de la prosperidad nace del estado de ser, no de la acumulación. Ese es el secreto olvidado. La prosperidad no es algo que se conquista, sino algo que se encarna. No es una meta, es una frecuencia. Cuando te conviertes en la expresión viva de la abundancia, el dinero deja de ser el centro y pasa a ser un reflejo, porque la verdadera riqueza nunca estuvo afuera,
Siempre ha estado en la manera en que eliges ser. Ahora, hemos llegado al momento de reunir todo lo que hemos recorrido hasta aquí. Bruce Lipton nos enseñó que nuestras células no viven aisladas. Responden al entorno que las rodea. Si el ambiente es de miedo, se cierran. Si es de confianza y nutrición, se expanden. De la misma manera, nuestra vida financiera no responde solo a cálculos o estrategias externas. Florece cuando el ambiente interno se vuelve fértil, cuando nuestras emociones y pensamientos crean el suelo para la abundancia. Piensa en el dinero como una planta delicada. Necesita luz, que es la claridad mental. Esa capacidad de ver tus elecciones con serenidad. Necesita agua, que son las emociones coherentes. Sentimientos que nutren en lugar de drenar. Necesita espacio, que es la confianza en el flujo, la entrega de que la vida sabe por dónde conducir. Cuando estos tres elementos se encuentran, el dinero, al igual que una planta sana, no solo sobrevive, prospera. Greg Braden nos recuerda que el campo unificado no responde a deseos pasajeros ni a peticiones superficiales. Responde a la coherencia entre lo que el corazón siente y lo que la mente cree. No es la súplica desesperada la que mueve la realidad, sino el estado de ser en alineamiento. Esa coherencia es el lenguaje que el universo comprende. Así que tal vez la pregunta no sea, ¿cómo atraer más dinero?, sino, ¿quién estoy siendo mientras lo espero? Porque en el fondo no atraemos prosperidad por el simple deseo de tenerla. Nos convertimos en la propia expresión de la abundancia, y entonces el dinero solo refleja esa vibración. Deja que una última pregunta resuene en ti. ¿Y si el dolor que hoy sientes con respecto al dinero no fuera un castigo, sino una invitación? Un llamado a crear un nuevo ambiente interno, donde la prosperidad pueda finalmente florecer. La invitación ahora es integrar pequeños cambios en tu día a día, microgestos de confianza, pequeños momentos de gratitud, respiraciones que alineen corazón y mente. Porque cuando cambias por dentro, el dinero deja de ser un peso y pasa a ser energía viva, fluyendo en sintonía con quien has elegido ser.